Bien, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar. Para poder hablar de las obligaciones tributarias, primero debemos hablar de algo que se llama relación jurídica tributaria. Esta relación que se da entre dos sujetos se llama jurídica porque está basada en una ley. O sea, tiene que haber una ley que establezca esta relación. Y es tributaria porque se aplica en el contexto de un tributo. Es decir, que esta relación que vemos en este esquema se puede aplicar a cualquier tributo, ya sea un impuesto, una tasa, una contribución especial. Es decir, que es una relación genérica que siempre se va a dar cuando el Estado entre en esta relación con cualquier sujeto pasivo. Entonces, por un lado, tenemos al sujeto activo y por el otro tenemos al sujeto pasivo. El sujeto activo, de acuerdo al Código Tributario, en este caso es el Estado, porque es el que tiene el derecho o la facultad de ejercer, ¿verdad? Es decir, es el que obliga. Y el sujeto pasivo es el contribuyente o en su caso el responsable. Ya vamos a hablar de qué diferencia hay entre un contribuyente y un responsable. Y se le llama pasivo porque es el sujeto obligado. O sea, esto tiene mucho que ver con la cuestión del balance general, si usted se recuerda, donde los activos, pues en los activos se establecen los derechos y los pasivos, pues son las obligaciones. Entonces, el sujeto activo es el Estado, el que ejerce su autoridad, y el sujeto pasivo es el contribuyente o en su caso el responsable o ambos, puede ser que en un caso determinado sean ambos, el que tiene la obligación de cumplir. Ahora, las obligaciones que surgen de la relación jurídica tributaria pueden ser de dos tipos, sustantivas o formales. También ya vamos a hablar de cuál es la diferencia entre la obligación sustantiva y la obligación formal. Entonces podríamos decir que la relación jurídica tributaria es la relación que surge en virtud de una obligación tributaria entre un sujeto activo, que generalmente es el Estado, y un sujeto pasivo, que puede ser un contribuyente o un responsable, y que esa obligación que surge puede ser de naturaleza sustantiva o, en su caso, de naturaleza formal. Este concepto es bien importante que usted lo maneje, que usted entienda cómo funciona. Y hoy vamos a hablar de algunas cositas, o sea, vamos a ir desglosando algunos elementos de esta relación. ¿Quién es el sujeto activo? Bueno, de acuerdo al artículo 19 del Código Tributario vigente, el sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado, o sea, el ente público acreedor del tributo. Es ente público porque es una institución, en este caso el gobierno, el Estado, y es el acreedor del tributo porque es el que tiene derecho a cobrar. Y el sujeto pasivo, de acuerdo al artículo 30 del Código Tributario, se considera sujeto pasivo para los efectos del presente código el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o en calidad de responsable. Es decir, que el sujeto pasivo es el obligado a cumplir con las prestaciones tributarias, es decir, el pago de los impuestos, y ya sea en calidad de contribuyente, que es el que genera propiamente la obligación, como en calidad de responsable, que es el que cumple la obligación a nombre de otra persona. Es decir, el contribuyente es el que debe propiamente dicho y el responsable es el que tiene que cumplir a nombre del contribuyente. Ahora, si el contribuyente cumple por sí mismo todas sus obligaciones, él mismo es contribuyente y al mismo tiempo es responsable, ¿verdad? Pero hay casos donde el contribuyente es una persona y el responsable es otra. Por ejemplo, cuando nos hacen la retención de impuestos sobre la renta en la empresa, nosotros somos los contribuyentes, pero la empresa se convierte en sujeto responsable. Entonces, de ahí que existen las dos figuras que en algún momento pueden confundirse, es decir, no confundirse, no entiendan como equivocarse, sino confundirse quiere decir que ambas categorías de sujetos son la misma persona. Eso quiere decir confusión en términos tributarios. De hecho, una de las formas de extinguir la obligación tributaria es a través de la confusión. Ya más adelantito les voy a aclarar un poco sobre este aspecto de la confusión y las otras tres formas
de extinción, quiere decir eliminación, ¿no?, de la obligación tributaria. De hecho, hay 4 formas que, bueno, se las voy a adelantar de una vez para que ya vayamos entrando en materia. La obligación tributaria se puede extinguir o se puede eliminar de 4 maneras. Una es el pago, que es la que más se da y que es la que el Estado prefiere, ¿no?, que la persona pague. Pago, prescripción, que es cuando la obligación tributaria vence, o sea, se caduca. Las obligaciones tributarias tienen plazos de caducidad. Llega un momento después de cierta cantidad de años donde el Estado ya no tiene facultad de cobrarlas. La compensación, que es cuando usted cruza un impuesto que le debe al Estado con otro. O sea, utiliza un crédito fiscal de IVA, por ejemplo, para pagar impuestos sobre la renta, y hay una compensación. Y la confusión, que es cuando el Estado y el contribuyente están en una situación similar. Pero eso más adelante lo vamos a aclarar un poquito más. Entonces, las 4 formas de extinción de la obligación tributaria son el pago, la prescripción, la compensación y la confusión. Ahora, dentro del esquema vimos también que las obligaciones pueden ser de 2 tipos: obligaciones sustantivas y obligaciones formales. La obligación sustantiva es la obligación de efectuar el pago de un tributo, es decir, que es a lo que se quiere llegar. El Estado lo que busca es que usted le pague. Entonces, la obligación de pagar, a eso se le llama obligación sustantiva, y se llama así porque es la sustancia de la obligación. Es el deber ser de todo lo que se hace. Al final, lo que el Estado busca es que usted le pague y que le pague lo que es. Entonces, esa es su obligación sustantiva. El problema es que hay contribuyentes que pagan correctamente y hay otros que no pagan correctamente y hay otros que ni siquiera pagan. Entonces, de ahí surgen otras obligaciones que se les conoce como obligaciones formales. Entonces, ¿qué es una obligación formal? Esto de acuerdo al código, ¿no? Dice, es la obligación de hacer o no hacer algo encaminado a garantizar el pago de un tributo. Para que usted entienda, las obligaciones formales son aquellas de índole administrativo, es decir, todo lo que rodea la obligación sustantiva y que incluye aspectos como presentar informes, es decir, presentar una declaración de impuestos, llenarla, ¿verdad?, registrarse, todos esos procesos administrativos que se hacen para poder pagar el tributo se le llama obligaciones formales. Incluye también permitir la fiscalización, que es dejar que el Ministerio de Hacienda nos revise los papeles, emitir documentos como facturas, comprobantes de crédito fiscal. Todo eso es obligaciones formales. Es decir, que las obligaciones formales son de carácter administrativo y en el fondo lo que busca una obligación formal es garantizar que se pague el impuesto y que se pague como debe ser, en el plazo establecido, en la cantidad determinada y establecida, ¿verdad? Y para eso el Estado establece una gran variedad de obligaciones formales, porque no solamente esas que menciono ahí, que son solamente ejemplos de obligaciones formales existen. De hecho, vamos a hablar de algunas de ellas más adelantito. Entonces, la obligación sustantiva es pagar. Y la obligación formal es todas las obligaciones alrededor del pago, que son llenar documentos, registrarse, etc. Vamos a hablar de algunas obligaciones formales. De algunas, porque son muchas. Como les decía, la obligación sustantiva es una sola y las obligaciones formales son varias. Entonces, veamos algunas de esas obligaciones formales que usted, como auditor, futuro auditor, va a ir a determinar, porque parte de nuestra función como auditor no solamente es hacer propiamente el estudio de los estados financieros y sacar un dictamen. Eso es auditoría de estados financieros. Pero la auditoría externa es mucho más que eso. Es decir, el auditor externo no solamente va a ir a revisar las cifras del balance y estos resultados y hacer su análisis y luego sacar una opinión. Eso es parte del trabajo. La auditoría externa implica también, tal como lo vimos en el tema de la ley reguladora, dar fe de que se están cumpliendo estas obligaciones, en este caso tributarias. Usted tiene que estar ojo al Cristo. Cuando usted sea auditor externo, lo contraten en una empresa, usted va a pedir
en cierto momento que le presenten, por ejemplo, las declaraciones de impuestos que se han entregado a Hacienda, los pagos que se han hecho, ¿verdad? La forma en que se han emitido los documentos. Entonces, usted va a hacer una auditoría sobre obligaciones, en este caso, tributarias. Inscripción, que es una de las obligaciones más básicas que se tiene que hacer, porque si no hay inscripción, ninguna otra obligación formal se podría cumplir. Entonces tenemos primero que estar inscritos. Entonces dice ahí que deberán inscribirse en el registro los sujetos pasivos que de conformidad a los supuestos establecidos en este código o en las leyes tributarias respectivas resulten obligados al pago de los diferentes impuestos administrados por la administración tributaria, incluyendo los exportadores e importadores habituales. Entonces, esto tiene que ver con parte de la investigación que usted está haciendo, el famoso Registro Único de Contribuyentes, el RUC, que se le llama. Prácticamente esta es la base legal del RUC, ¿verdad? Aquí nos está obligando y dice de que debe inscribirse en el registro todos aquellos sujetos pasivos que de acuerdo al código o, en su caso, las leyes respectivas, que puede ser la ley de renta o la ley del IVA, resulten obligados a pagar los diferentes impuestos administrados por la administración. Ahí hay una redundancia que quiero que entendamos que está en la ley. Yo no puedo cambiar lo que la ley dice. Ahí dice los diferentes impuestos administrados por la administración, ¿verdad? Tributaria. Entonces, si de acuerdo a lo que dice el Código Tributario, lo que dice la ley de renta, lo que dice la ley del IVA, bueno, usted resulta que usted está obligado a pagar renta, por ejemplo, tiene que inscribirse. Ahora, para renta la inscripción es prácticamente el NIT, ¿no? El NIT sirve para pago de cualquier impuesto, excepto IVA, porque el IVA ya tiene su registro especial. El IVA tiene un registro especial que es el número de registro de contribuyente, que eso no cualquier persona lo tiene. Un asalariado no puede tener número de registro de contribuyente a menos que aparte de ser asalariado sea comerciante, ¿verdad? Pero si es asalariado propiamente dicho, no es un comerciante. Lo mismo, también hay registro especial de exportadores y de importadores habituales. Porque usted puede importar, de hecho, técnicamente hablando, cuando usted compra en línea, por ejemplo, a través de Amazon o cualquier otra plataforma, Mercado Pago o otras plataformas que hoy han proliferado bastante, por lo mismo de la pandemia proliferaron estas plataformas de compras en línea. Usted está comprando un producto que viene de otro país, entonces prácticamente usted lo que está haciendo es importando el producto, pero no es un importador habitual, es decir, no se dedica de manera habitual a esa actividad. Entonces, para aquellas personas que, bueno, los exportadores de hecho están bien registrados, ¿no? Eso, porque ninguna persona puede exportar, o sea, mandar producto al extranjero si no está debidamente registrada en el Ministerio de Hacienda. Pero los importadores, a veces hay importadores habituales y a veces hay importadores no habituales. Entonces, los importadores que se dedican de manera masiva a comprar cosas en el extranjero deben estar en un registro especial. De hecho, los que importan vehículos usados están en un registro todavía más específico. Tienen que registrarse aquellos que traen vehículos chocados de Estados Unidos, los meten a los talleres, los reparan y luego los venden. Entonces, esas personas también tienen que estar debidamente inscritas. Todo esto para efectos de saber quiénes son, cuáles son sus características, su estatus legal y de esa manera poder aplicarles las leyes tributarias y aduaneras correspondientes. Entonces, eso en cuanto a la inscripción, que es una obligación formal. También dentro de la inscripción habla del plazo. El plazo para inscribirse será dentro de los 15 días siguientes a la fecha de iniciación de actividades. Es decir, que les da un plazo de 15 días para que nosotros hagamos el trámite de inscripción. Las personas jurídicas, fideicomisos, sucesiones y los entes colectivos sin personalidad jurídica están sujetos a la obligación establecida en el inciso precedente desde la fecha de su constitución, de su surgimiento, apertura o establecimiento según sea el caso. Bueno, las personas jurídicas son las sociedades, por ejemplo, son personas jurídicas, ya hablamos de eso cuando hablamos del Código de Comercio.
Los fideicomisos, bueno, ¿qué es un fideicomiso? Fíjese bien. Y lo voy a explicar con un ejemplo. Digamos que una persona desea regalarle una cantidad de dinero a un grupo de personas. Usted tiene $1.000.000 que le sobra. Y ese $1.000.000 usted se lo quiere dar a un grupo de personas específico. Puede ser su familia, puede ser amigos, miembros de la comunidad. Y digamos que son 20 personas. Si usted divide el $1.000.000 entre 20 personas, pues le tocaría $50.000 a cada uno. Pero usted considera que no les quiere dar el dinero de una vez porque lo pueden mal utilizar, lo que sea. Entonces usted va a un banco con ese $1.000.000 y le dice al banco, vaya, yo quiero crear un fideicomiso. Entonces, usted le entrega, fíjese bien, el $1.000.000 al banco. Y usted le da las instrucciones respectivas al banco para cómo va a manejar el fideicomiso. Entonces, le dice usted, vaya, yo necesito que usted me le entregue a cada una de estas personas $1.000 mensuales hasta que se acabe el fideicomiso. Entonces se les va a dar $1.000 mensuales. Como dijimos que era como 50.000, entonces más o menos son 50 meses. ¿Verdad? 50 meses porque son $50.000 lo que le toca a cada uno. Son como 4 años que va a estar recibiendo $1.000. Claro, el banco le va a cobrar a usted una comisión por administrar el fideicomiso. Y quiere decir que en un fideicomiso participan 3 tipos de personas. El fideicomitente, mucho ojo con esto porque no tengo un esquema donde usted pueda ver todo esto, hubiera sido ideal, ¿no? Pero el tiempo a veces no da para hacer esos esquemas. Y como digo, si fuera tributario, pues yo aplicaría el fideicomiso de manera un poco más, porque de eso se trata la materia. Entonces, el fideicomiso tiene 3 tipos de personas. La persona propietaria del dinero, que en este caso es usted, se le llama fideicomitente. Una palabra un poco larga. Fideicomitente. Es el dueño de la plata. El banco, que es el que administra el fideicomiso, se le llama fiduciario. O sea, el que administra un fideicomiso se llama fiduciario. Y quien recibe o quienes reciben el dinero se llaman fideicomisarios. Parece de película del oeste, ¿no? Fideicomisario. Entonces, fideicomitente, el dueño del dinero, fiduciario, el banco, y fideicomisario, el que recibe o el que beneficiario del dinero. En este caso, este fideicomiso que les he puesto de ejemplo es lo que se llama fideicomiso puro. El fideicomiso puro es cuando el dinero va directamente a las personas beneficiadas. Pero existen otros fideicomisos que se llaman fideicomisos de inversión. En un fideicomiso de inversión, el fideicomitente no da el dinero para entregarlo directamente a alguien, sino para invertirlo en alguna actividad. Entonces, por ejemplo, usted dice, voy a dar este $1.000.000 para reforestar las áreas verdes del municipio de La Reina, porque ahí vivo yo. Y bueno, como está bien, no estoy diciendo que La Reina esté deforestado, ni siquiera conozco. He pasado a la orilla del municipio cuando uno va para La Palma, San Ignacio, el Hospital, pero nunca he entrado al pueblo, ¿no? Estoy hablando de una cuestión hipotética. Entonces, ¿usted ha visto que hay mucha deforestación o usted quiere invertir, digamos, en plantaciones de marañón en el municipio? Entonces, usted le da el dinero al banco para que el banco haga la inversión en ese tipo de proyectos. Entonces, ese es un fideicomiso de inversión. ¿Y por qué los fideicomisos son sujetos obligados? Porque muchos fideicomisos generan beneficios, es decir, ganancias, sobre todo los de inversión. Entonces esas ganancias que generan los fideicomisos son sujetos al pago de impuestos sobre la renta. Y si el fideicomiso hace transferencias de bienes y compra cosas y vende cosas, también hay otros impuestos generados, como puede ser el IVA. Si el fideicomiso hace importaciones de productos de otros países, habría que pagar derechos de importación. Es decir,
en cualquiera de los aspectos que lo midamos, el fideicomiso se convierte en un sujeto pasivo. De hecho, en la actualidad hay un fideicomiso, bueno, de los tantos que ha creado el gobierno actual. Con la pandemia se crearon algunos fideicomisos. Por ejemplo, hay uno que se llama, no me recuerdo el nombre, pero es un fideicomiso para micro y pequeños empresarios, que supuestamente les iban a ayudar durante 3 meses mientras pasaba lo más crudo de la pandemia. Hay otro fideicomiso para subsidiar el pago del salario mínimo a los microempresarios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado le da el dinero al banco y el banco se encarga de, en este caso es Bandesal, creo yo que el que maneja el fideicomiso, de seleccionar a qué personas se les va a dar y hacer todo el proceso de transferencia para que la persona reciba el dinero. Es un fideicomiso. Entonces, de aquí en adelante, jóvenes, no van a decir, ¿y qué es un fideicomiso? No, ya sabemos, al menos en forma muy básica, que es un fideicomiso. Ahora, las sucesiones son eh, el haber o sea, los bienes de una persona que fallece desde el día siguiente al día que murió hasta el día en que esos bienes son repartidos entre los herederos. Porque resulta de que no es que muriendo la persona ya cada quien recibe lo que le toca. Hay sucesiones que duran años, han durado años, porque las personas herederas no se ponen de acuerdo y hay muchos conflictos, que aquel dice que es el verdadero hijo, que surgió otro hijo. El caso de Juan Gabriel es un caso bien famoso. Él murió el hombre ahí y dejó sus propiedades y le han salido un montón de hijos, hasta los que él ni siquiera había reconocido. Entonces, esos procesos legales pueden durar años. Entonces, mientras los herederos no reciban su parte, se dice que hay una sucesión abierta. Entonces, igual, ¿no? La sucesión puede ser empresas y por lo tanto esas empresas siguen produciendo. Diga. Y en este caso, que los hijos que surgieron de este famoso tienen derecho a la herencia o no. Muy buena pregunta. Ya con esto abogado de ahorita. La verdad es que habría que ver el testamento. Si hay un testamento donde ya se establece claramente a quiénes les corresponde la herencia. Vaya, si usted muere y hace su testamento, usted le puede dejar todo lo que usted tiene a una persona que ni siquiera es familia suya. Pero si usted decide eso, la palabra del muerto es sagrada. Aunque sus hijos renieguen y nada, y dice que es para la niña fulana y aunque no sea familiar suyo. O sea, no es por ley de que porque usted sea hijo de alguien tiene derecho a herencia. Eso no es cierto. Si el muerto dejó ya escrito todo cómo va a repartir, así se tiene que hacer. El problema es, como el caso de Juan Gabriel, que murió intestado. Una persona muere intestada cuando no deja escrita su voluntad, es decir, no hay testamento. Ahí sí surge el conflicto porque cualquier persona que dice que sea hijo de él legalmente tiene derecho a reclamar, ¿ya? Pero tienen que probar si es hijo, hacerle pruebas de ADN y empieza el gran relajo. Y luego de saber si realmente tiene derecho, a ver qué parte le va a tocar de la herencia. Ese es otro pleito. Lo mismo dejó este otro muchacho, bueno, muchacho ya no era tan muchacho, Joan Sebastián, otro que ha dejado pleito con respecto a la herencia. Entonces, para evitar esa situación, ¿qué tiene que hacer usted? Con tiempo, llamar al abogado, hacer el testamento y que cuando usted muera, pues no deje ese tipo de problema. Entonces, volviendo al punto, la sucesión puede ser negocios, dijimos, puede ser empresas, puede ser dinero guardado en el banco. Entonces, todo eso puede generar beneficios. Entonces, eso genera, ¿qué? Impuestos. Impuesto de renta, genera impuesto al valor agregado, impuestos de importación y cualquier otro impuesto que se genere. Entonces, el encargado de administrar la sucesión, que se le llama albacea o tutor de la herencia, así se le llama legalmente, es el encargado de pagar esos impuestos mientras no se reparta la herencia. Entonces, él se vuelve responsable a nombre de la sucesión. Y que generalmente el albacea es un abogado, el mismo abogado que hace el testamento a veces es el albacea, que es el que administra la herencia mientras no se reparte.
Y amarra a los entes colectivos sin personalidad jurídica. Ahí estamos hablando de sociedades de hecho, que son aquellas sociedades que no se han inscrito, no tienen escritura, sino que simplemente de palabras se unen, hacen un negocio y empiezan a producir, a generar dinero. También están incluidas aunque no estén legalmente constituidas. Aunque quiero aclararles algo, si una persona de estas quieren ir al Ministerio de Hacienda a inscribirse, lo primero que le dicen es que se formalice. Es decir, tienen primero que formalizarse, convertirse en personas jurídicas legalmente constituidas, ir al registro de comercio y todo lo demás, y luego hacer el trámite. Entonces, ¿a partir de cuándo están obligados? Bueno, a partir de la fecha en que se constituyen, de la fecha en que surgen, en la fecha que abren el negocio, etcétera. Lo que ocurra primero, ¿no? Las sociedades, de hecho, aunque no estén funcionando, desde que está la escritura ya en el registro, usted puede ir a legalizarla al Ministerio de Hacienda, aunque no haya empezado a funcionar como negocio. Ya tiene los papeles y sencillamente mientras usted no abra el negocio, usted ya tiene obligación de hacer declaraciones y todo, aunque las haga a cero, ¿no? Ya cuando empieza a funcionar, pues ya empieza a declarar valores. No estarán obligados, esto ya es una excepción, no estarán obligados a inscribirse en el registro los sujetos excluidos como contribuyentes de acuerdo a lo dispuesto al artículo 28 de la ley del IVA, que es la ley de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, a menos que hagan uso de la opción para asumir la calidad de contribuyentes que establece el artículo 30 de la referida ley. Esto lo dice el artículo 86 del Código Tributario. Mire, hay una excepción o exclusión más bien de personas que no se consideran contribuyentes. Y la ley habla de 10,000 colones de activos o de 50,000 colones, no, dólares, perdón, 10,000 dólares de activos o 50,000 dólares de ventas al año. Entonces, si nosotros hacemos cuenta, un contribuyente para vender 50,000 dólares al año, hagamos la cuenta para días. Si dividimos nosotros 50,000 entre 365, nos da 136, casi 137 dólares diarios. O sea, una persona que venda menos de 136 dólares diarios no tendría obligación de inscribirse. Pero si nosotros nos vamos a la realidad, muy pocas personas cumplen con eso. O sea, la mayoría vende mucho más de 136 dólares diarios. Estaríamos hablando de la señora que anda vendiendo tomates aquí en la calle. Pero esta señora, de hecho, nunca se va a inscribir como contribuyente. Acá acaba de pasar un señor vendiendo tomates. Yo no creo que ese señor se inscriba. Y si usted tiene una tiendita, prácticamente hasta la tiendita tendría que inscribirse porque venden más de 136 dólares al día. Y si nos vamos por el lado del activo, 10,000 dólares, bueno, 10,000 dólares en activo, estamos hablando que solo un freezer o unos estantes más lo poquito de mercadería que pueda tener la tiendita pasa los 10,000 dólares. ¿A qué quiero llegar? Que este artículo 28 se ha quedado un poquito retrasado en el tiempo. Habría que eliminarlo o ajustarlo, ¿no? Para que sea más realista. Porque si lo vemos desde esa perspectiva, no habrían prácticamente sujetos excluidos más que las personas que venden dulcitos en los buses, que prácticamente son personas que de hecho nunca se van a inscribir como contribuyentes. Vamos a pensar que el que vende dulces en el bus va a llenar libros de IVA y va a hacer declaración. Entonces, como que esta exclusión no mucho funciona a menos que la actualicen. Ahora, pero si uno de estos sujetos, aún estando excluidos, quiere inscribirse, pues lo puede hacer de acuerdo a lo que dice el artículo 30. Esa es una obligación que ya tiene que ver con lo que estamos investigando. Ahora, presentar declaración. ¿Quiénes están obligados a presentar declaración? Están obligados a presentar las declaraciones tributarias dentro del plazo estipulado para tal efecto los sujetos pasivos de los impuestos bajo la potestad de la administración tributaria, sea en calidad de contribuyentes o de responsables, aun cuando ella no dé lugar al pago del impuesto.
de acuerdo a lo previsto en las leyes correspondientes, salvo en los casos expresamente señalados por las leyes tributarias respectivas. Fíjese que aquí no está hablando de declaraciones de IVA ni de renta, está hablando en general. O sea, esta es una disposición muy general. Entonces, ¿quiénes están obligados a presentar las declaraciones dentro de los plazos establecidos en la ley? Todos aquellos sujetos que estén bajo la potestad de la administración tributaria, ya sea calidad de contribuyente, ya explicamos eso, el contribuyente es el que genera la obligación, o de responsable, que es el que tiene que, a nombre del contribuyente, cumplir con la obligación. Y que dijimos que a veces el mismo contribuyente se vuelve responsable porque él mismo hace las dos cosas. Pero hay casos donde el contribuyente es uno y el responsable es otro. Por ejemplo, en el caso de las empresas, sociedades o personas jurídicas, el contribuyente es la sociedad, pero el responsable no es la sociedad, porque la sociedad es una persona jurídica, no tiene existencia material. Entonces, ¿quién es el responsable? El representante legal, que es el que firma la declaración. Y que la obligación subsiste aunque no haya obligación de pago. Esa es otra mala idea que tienen algunas personas o que no han entendido bien la situación, de que como no tienen que pagar, dice, no, entonces no declaro. Claro, hay que declarar aunque no tengamos que pagar. El caso que les ponía hace un ratito de la empresa, bueno, se constituye el 10 de enero, pero empieza operaciones hasta en mayo. Pues sí, pero desde el momento que se ha ido a registrar, enero ya cuenta como mes de obligación, entonces hay que declarar a cero enero, declarar febrero a cero, marzo a cero, abril a cero y hasta mayo ya podríamos declarar con cantidades. Ahora bien, también hay que aclarar de que hay una disposición especial para asalariados. Hay que leer la ley de impuestos sobre la renta y el código tributario, donde hay asalariados que no tienen obligación de declarar, porque cuando usted no tiene que pagar cero o le toca devolución, en cualquiera de las dos situaciones usted tiene la opción de declarar o no. Pero eso es solamente para los asalariados, o sea, los que dependemos de un salario. De ahí, si usted es empresario o si es una sociedad, con mucha más razón, siempre se tiene que declarar. Vamos a la emisión de documentos. Fíjese que estaba pensando, bueno, ahí les voy a avisar. Porque tenemos una reserva de tiempo para la próxima semana, en el sentido que vamos bien con Se fue el intervalo. Se fue.